Bueno, nuevamente gracias a todos por conectarse a este comité de inversiones de SIC, con la presencia periódica y siempre bienvenida el doctor Ricardo Arriazu, titular de la consultora que lleva su nombre. De más está decir que Ricardo es una persona bastante, un profesional, bastante reconocido y respetado en el mundo del análisis económico. Hay dos o tres cosas que me gustaría destacar antes de darle la palabra y que empiece con su disertación, que como siempre va a versar un poco sobre el mundo y después bajar a Argentina, y al cierre tenemos las preguntas y respuestas. Pero destacar dos o tres cosas. La primera es que hay un modelo de equilibrio que maneja el estudio, y que no importa el presidente que pase, ¿sí? Habrá que hacerle ajustes a los algoritmos, como decimos ahora, pero siempre hay un análisis que sigue una racionalidad y que no solamente permite explicar lo que ha pasado en la economía, que generalmente es una tarea ardua, pero donde los economistas tienen bastante capacidad de decir, che, mira, esto sucedió por tal cosa, pero la verdad, y vuelvo a destacarlo, ya hace varios años que trabajamos junto con el estudio y estamos muy contentos de haber empezado esta relación, por la capacidad predictiva que tiene el análisis general o de equilibrio que hace el estudio, ¿no? Y que por supuesto que puede verse alterado porque eh, uno puede, cuando proyecta, tiene que hacer inferencias de la realidad y cómo van a actuar los políticos en Argentina, lo cual claramente no es sencillo. Pero se viene dando esa capacidad predictiva y decir, bueno, si se hace esto, va a pasar tal cosa o puede pasar tal cosa, y la verdad que el grado de asertividad y de capacidad predictiva ha sido muy significativa, con lo cual les recomiendo a todos los participantes que estén muy atentos, ¿sí? Y entiendan, digamos, cuál es el razonamiento, porque además de eso, ¿sí? Ricardo ha tenido la capacidad de mantenerse fiel a lo que cree, más allá que hay cada vez más gente que por ahí cuestiona, ¿sí? Las predicciones o lo que vaticina de alguna forma su modelo de trabajo. Y, a ver, sé que no le gusta ser famoso, sino por el contrario, que siempre ha mantenido un muy bajo perfil y ha tomado más relevancia justamente por eso, porque, bueno, su visión de las cosas, su visión de la realidad, es un poco, ha hecho contrapunto con lo de otros, con la gran diferencia que las predicciones, si se quiere, o esto que decíamos antes, la capacidad de explicar lo que está pasando ha sido mucho más acertada por parte del estudio que la mayoría de los económicos. Así que con esta introducción lo dejo, Ricardo, a cargo de la presentación y que nos siga iluminando un poco de lo que piensan ustedes que pueda acontecer. Bueno, muchas gracias, Aníbal. Buen día a todos. Gracias por participar. Eh, Siguiendo con lo que decía Aníbal, nosotros cuando damos una charla tratamos de explicar el razonamiento y la lógica, porque al fin de cuentas una predicción es, dado supuesto, cuál es el resultado. Ahora, los supuestos pueden cambiar en el medio porque aparece un político, aparece un evento, y entonces la gente va a decir, no, pero pronosticaste tal cosa y salió tal cosa. No, no. Entiendan la lógica. Si cambian los supuestos, ustedes mismos podrán cambiar cuáles son los resultados. Bueno, vamos a comenzar con la economía mundial, donde el mayor acontecimiento es la baja de interés en Estados Unidos de 50 puntos básicos. Era esperable, digamos, que sigue a la baja que ya hizo Europa, a la baja que ya hizo Canadá, que ya hizo el Reino Unido, y contraria a la que hizo Japón, que subió la tasa de interés. Ustedes recuerden básicamente que la Reserva Federal tiene dos mandatos: inflación y empleo. Después de la pandemia hubo inflación y sobreempleo. Entonces había que enfriar a la economía. En materia de inflación, cuando logre que esto cambie, esta es la tasa de inflación núcleo, es decir, sacando energía
y alimentos en Estados Unidos. Notará que había llegado cerca del 10% y ahora está un poco arriba del 2%. Había subido, digamos, pero ahora está bajando de vuelta. Esta es la de Europa y esta es la de China, que está en plena deflación. Cuando miramos Estados Unidos, hay dos inflaciones que son importantes. Este es lo que se llama Personal Consumption Expenditure, que es la que usa la Fed, que es la tasa de inflación del consumo personal, y cuya meta es el 2%, y tocó el 2%. Digamos, me parece un poco apresurado que con un dato del 2%, cuando ya había tenido menos del 2%, tomen esta decisión, pero hay que verla en concordancia con lo que está pasando en el mercado de empleo, que está comenzando a debilitarse. Todavía hay sobreempleo, pero está comenzando a debilitarse. Y esta es la tasa de inflación general, uno de los factores por los cuales bajaron la tasa. Ahora, dentro de la inflación núcleo de Estados Unidos, importa mucho alquileres. Todo el rubro alquileres y gasto de los alquileres es 42% del índice de precios de Estados Unidos. Entonces, miren la inflación general y miren la inflación sin alquiler. Acá pasa una cosa interesante. La metodología que usa Estados Unidos es subir la tasa para bajar la demanda, pero el primer impacto de la suba de tasa es que sube los alquileres y por lo tanto sube la inflación. Ahora vamos a ver si cuando bajan la tasa de interés, digamos, bajan los alquileres y por lo tanto baja la inflación. Pero claramente la inflación, digamos, de sin alquileres es una inflación baja. ¿Cuáles son las proyecciones de la Fed para este año? Recuerden, cada trimestre los miembros de la Fed votan sus predicciones. Esto es lo que predecían los diferentes miembros de la Fed en el mes de diciembre de inflación para este año. Claro, se encontraron con la sorpresa que comenzó a subir la inflación. Era más duro bajarla. Pero la última dio para abajo. Y ahí tienen una de las razones de baja de tasa, al mismo tiempo que las predicciones para el año que viene, que esto eran en diciembre, en marzo, en junio, esta es la predicción para el año que viene. La mayoría está entre 2,1 y 2,2% considerado normal. O sea, es como si ya la inflación fue derrotada. Ahora bien, ¿por qué hubo inflación y hubo burbuja en el mercado de activos? Porque aumentó el gasto, tanto el público como el privado. También hay que ver cómo viene. Y acá vienen las dos cosas que a mí me preocupan. Este es el gasto público en Estados Unidos. Comienza en 20, estaba en 21 antes de la pandemia, se va al 35, cae, pero ahora está en 24,4, está 4 puntos por encima de lo que estaba, digamos, en 2016. Y esta es la recaudación, que estaba en 18, cae en la pandemia, sube después de la pandemia y ahora está en 17,1. Y esta diferencia es el déficit, que ustedes notarán que es el eje de acá. Estaba en 3,5, venía empeorando, en la pandemia se fue casi al 20, ajusta, pero miren ahora. Y esto es ahora. Y ninguno de los dos candidatos está hablando de bajar el déficit fiscal. En realidad, los dos candidatos están hablando de cosas de empeorar. A mí este es un tema que me preocupa, porque si Argentina tuviera este déficit ya estaríamos volando por el aire. Está bien, tiene la ventaja de ser emisión de moneda. Pero también me preocupa el sector privado. Esta es la tasa de ahorro. Miren cuánto era. En la pandemia, enorme tasa de ahorro. Luego vinieron los años locos, pero ahora sigue bajando. O sea, siguen estando, miren, estos son los ingresos, el dinero que dio el gobierno en la pandemia, pero miren el gasto, miren la tendencia. Este es un país que está viviendo una fiesta.
no es un país para incentivarle más el gasto. Entonces tiene el sector público gastando de más, sector privado gastando de más. Y bajan la tasa. Era obvio que iban a bajar la tasa. Yo hubiera bajado 25 puntos básicos en lugar de 50. Pero además dejaron la señal que van a seguir bajando la tasa. ¿Será por actividad? Bueno, miremos actividad. Este es el mundo. 3,1 el año pasado, 3,2 en la última estimación de este año, 3,3 para el año que viene. Esto es lo que puede crecer el mundo, está en pleno empleo. Estados Unidos creciendo por arriba de lo que puede. Se calcula que puede crecer 2,1, 2,6, para el año que viene 1,9. Europa, el único que estaba en negativo el año pasado era Alemania y Argentina. Este año, el único en toda la lista negativo es Argentina. Ahora, cuando ustedes ven estos números, van a ver cosas que después van a ser importantes. China, 5, para el año que viene 4,5. Pero miren la India, la nueva locomotora, 7, 6,5. Miren acá en América Latina, Brasil 2,1, bajó de 3,1. A pesar de todas las ventajas, por un tema político, su cuenta capital está embromando. Y México de 3,4 a 2,2, a pesar del onshoring. Digamos, ¿por qué? Porque su política interna es mala. Tienen ventajas del mundo, pero su política interna es mala. Esto, digamos, lo vamos a ver después. Esto es Estados Unidos. Miren cómo se aceleró el crecimiento del año pasado, primer trimestre 1,4, pero miren segundo trimestre, es de la primera estimación y la segunda. Consumo apenas bajó. Acá subió la inversión, pero la inversión fija no. Lo que subió es la variación de stock. Entonces, esto me está diciendo que las empresas sobreestimaron la demanda, produjeron de más, digamos, y ahora van a tener que bajar. Entonces, claramente la economía de Estados Unidos se va a desacelerar, pero no está ni por broma cerca de una recesión. Es más, cuando miramos el PMI, 50 para arriba es, digamos, crecimiento, 50 para abajo es decrecimiento. Europa está ligeramente negativa, pero Estados Unidos todavía está arriba. China está ligeramente abajo. O sea, el mundo está en equilibrio, no está en desequilibrio. Europa, 0,5 el año pasado, este año, miren los trimestre por trimestre, y esto es este año. Claro, consumo cae un poco, pero aumentó el consumo público, están deteriorando al sector público. Acá el problema es la inversión. Esta es la inversión bruta fija. Europa le está cayendo la población, está invirtiendo menos. Europa, digamos, no puede crecer a más del 1% por año. Y China, que tiene grandes problemas, mire cómo se está desacelerando la economía. Estas son las variaciones trimestrales desestacionalizadas anualizadas. El último trimestre, digamos, creció muy poco. Bueno. ¿Cómo son las proyecciones de la Fed de crecimiento? Esto era en diciembre. Miren cómo fue creciendo. Ellos mismos se sorprendieron. Y terminó ahí. Y para el año que viene, ninguno prevé una recesión. Hay uno acá que prevé 1,2, 1,3. O sea, prevé una desaceleración más rápida. Entonces la pregunta es, ¿por qué, digamos, bajar tan rápido la tasa de interés? ¿Y por qué hay gente que pide que bajen 100 puntos, que tiene peligro de recesión? Bueno, Estados Unidos, la manera en que actúa es a través de la tasa de interés y la parte fiscal. Claro. Miren, esto es Canadá. El mundo entero bajó la tasa casi a cero. Eso provocó las burbujas y la inflación. Luego la subieron, un periodo de estabilidad, y ahora ya hay 2 periodos de baja en Canadá. Esto es el Reino Unido. Bajó una vez y tiene la tasa de interés más alta. Esto es Japón. Japón tenía tasa negativa, ya volvió a inflación positiva, por lo tanto subió la tasa
Y eso generó esa caída que tuvo el mercado, que duró menos de una semana, básicamente a eliminar el carry trade. ¿Qué era el carry trade? Como tenía una tasa muy baja, la gente pedía prestado en Japón, la convertía a dólares, con lo cual el yen se depreciaba, de ahí invertían en Estados Unidos y cuando pagaban menos yenes que lo que habían tomado. Al subir la tasa, la gente rápidamente quiso deshacer y el yen se fue de 163 a 148. ¿Ok? Con lo cual, digamos, está volviendo a la normalidad. Y esto es Estados Unidos. Perdón, la zona del euro. Dos bajas de tasa de interés. Todo esto influye sobre el dólar. Ahora, esa es la tasa de política monetaria. Ahora hay que ver cómo están los mercados. Esta es la curva de tasa de interés que había en el 2001 en función de la estructura de tasa. Esto fue ya en el 22. En el 23, curva completamente invertida. Y esto es ahora. Ustedes notarán que casi no hay cambio en la tasa de largo, lo que está cayendo es la tasa de corto. Y esto va a seguir cayendo. Entonces la curva se va a poner finalmente así, de acá para acá. Bueno, esto lo que está diciendo básicamente es de que una de las mejores inversiones son los bonos de corto plazo, porque si yo compro un bono al 5% y la tasa de interés se va al 3%, claramente va a subir el valor del bono. Por último, esta era la expectativa en junio de los miembros de la Fed de tasas. Y miren ahora, esto es lo que esperan para este año. Y esto es lo que esperan para el año que viene. Recuerden la tasa de política monetaria, es la de corto. Y esto es la que esperan después. Entonces, todo esto es lo que está cambiando en la expectativa de tasa. Y la tasa es la que se usa como descuento para el mercado cambiario, para los activos. Ahora, la burbuja de activos, recuerden, este es el PBI de Estados Unidos y este es el patrimonio neto medido en dólares. Y esta es la relación patrimonio neto PBI. Estable durante 40 años, la primera burbuja, la de las tecnológicas que explotó, la segunda burbuja, la inmobiliaria, la tercera burbuja, que explotó un poquito, pero no demasiado, y ahora está subiendo. Entonces la pregunta es ¿por qué? Cuando miramos cuidadosamente, van a ver que el valor del patrimonio sobre el PBI era 611%, ahora es 572%, pero miren lo que pasó el último año, de 547 a 572. Cuando ustedes miran inmueble, había llegado a 193, bajó a 176, subió. Cuando miran acciones corporativas, de 129 cayó a 96 y ahora en 118. O sea que básicamente, y no hay endeudamiento. O sea que esta burbuja no está causada por el endeudamiento privado como fue la del 2008. Esta es una burbuja por el sector público que genera. Pero luego está el famoso tema de los 7 magníficos. Si ustedes toman el año pasado, los 7 magníficos son las 7 empresas tecnológicas grandes, que incluyen Nvidia, incluye Apple, incluye Google, digamos, incluye Microsoft, que más o menos representan el 30% del total de Standard & Poor's. El año pasado, los 7 magníficos, sus precios crecieron un 72% y el resto 2,5%. Por lo tanto, si hay una burbuja, es en los 7 magníficos. Y acá la pregunta clave es, ¿por qué suben los 7 magníficos? Y porque todos los analistas están pronosticando aumentos de ganancias fenomenales. Y la pregunta es, ¿va a ser una burbuja como el 99? ¿O hay factores en serio que dicen que es un cambio estructural? Bueno, hay algunos, digamos, como la fábrica de autos eléctricos,
que no llegó a las expectativas, cayó. Apple está cayendo un poco. La clave es Nvidia, que presentó buenas ganancias, muy buenas, menores a lo que esperaban, pero muy buenas. Entonces, claramente hay un factor de cambio estructural que podría explicar por qué sube esa parte patrimonial, que es inteligencia artificial, pero hay otros factores que son puramente especulativos. Entonces, para concluir, digamos, era esperado la baja de tasa, yo no hubiera hecho 50 puntos básicos, no hubiera anticipado que hacer nuevas bajas, yo creo que la economía no está para eso, todavía creo que hay un pedazo de burbuja. Ahora, la pregunta es, ¿en qué nos afecta esto a nosotros? Bueno, lo primero que nos afecta es que esto devalúa el dólar se fue de 108 a 113 contra el euro, y cuando eso pasa, suben los precios de las materias primas. Entonces, toda la caída de precios de las materias primas de agosto comenzó a revertirse en el mes de septiembre. La soja que en Chicago, que no es el precio al cual vende Argentina, Argentina vende a mucho más, pasó de 347 a 380 dólares. Entonces, todo lo que ustedes ven, perdimos 8.000 millones, nadie sabe cuánto perdió. Lo segundo es que la baja de tasa está obligando al Fondo Monetario a ver si bajan sus tasas. Y dentro de sus bajas de tasa está la tasa extra que le cobra Argentina por el monto que tiene Argentina, con lo cual nos podría bajar los intereses que pagamos. Y el tercero, claramente podría facilitar la vuelta de Argentina a los mercados voluntarios de crédito. O sea que con independencia de lo que pase en el mundo, esta tendencia suavemente, porque no tenemos acceso al mercado, es relativamente favorable a la Argentina. Y ya que estamos en Argentina, vamos directamente a qué dicen los números. En inflación, sigue bajando precios mayoristas y hay un estancamiento en IPC. Entonces hay un montón de gente que dice no van a poder bajar de ahí. Bueno, veamos un poquito. Los puntos rojos son la tasa de inflación que realmente se dio y los puntos azules son nuestro pronóstico en el mes de diciembre del año pasado sin haber hecho ningún ajuste a eso. En aquel momento, el fondo decía 250% de inflación para este año, el REM decía 240 y nosotros 140. Por supuesto, nos trataron de locos. Ahora el fondo dice 150, el REM estaba en 140, pero bajó debajo del 140. Nosotros decimos 120 y el gobierno dice 108. No van a llegar a 108 ni por broma. Pero el último mes fue más alto de lo esperado por nosotros. Esto es porque depende cuándo el gobierno sube las tarifas, pero hubo un evento que hay que mirarlo de cerca, y es que los precios de los servicios subieron. Restaurante subió 7%. El colegio subió 6%, y no era momento de suba. Nuestro cálculo es de que como en septiembre no hubo aumento de tarifas, septiembre y bajó el impuesto país, septiembre debería venir 3,5. Y nuestro cálculo es de que ustedes ya vieron al presidente de YPF decir que están pensando bajar la nafta en octubre, es lo que deberían hacer, porque bajó el precio internacional del petróleo. Cuando miramos por categoría, esta es la núcleo. Devalúo se va para arriba y ahora está estabilizado. Perdón, acá la gente decía no se puede bajar de 11, no se puede bajar de 7, ahora dice no se puede bajar de 4. Esto es la tarifa, que depende cuándo la aumenta el gobierno, que viene con un retraso. Acá la gente dice, falta mucho de tarifa. No, no hay que volver a los precios anteriores, porque el precio del gas promedio para Argentina bajó, porque hemos sustituido gas de Bolivia y gas licuado por gas nacional. Ya vamos a ver eso. Y estos son los estacionales y esta es la total. Ahora, cuando miramos mayorista, que mayorista no anticipa minorista, es una canasta totalmente distinta que tiene mucho menos servicio, por lo tanto está mucho más influenciada por el tipo de cambio. Miren lo que le pasó cuando devaluaron y miren ahora en cuánto está, 2,1. Esto es mayorista nacional y miren importado. Llegó a 80 y está en 0,2.
Esto ya convergió. ¿A qué convergió? A la tasa de devaluación. Entonces, cuando yo quiero molestar, lo que digo es 2% es inaceptable. ¿Cómo se baja del 2%? Bajando la tasa del Crowley. Por supuesto, me quieren matar. Bueno, es exactamente lo que dijo el presidente, lo que dijo el ministro, y es exactamente lo que está en el presupuesto. Entonces, ya que hablamos de presupuesto, esta es nuestra proyección de inflación para el año que viene, tasa mensual, y esta es la tasa interanual. Aclaro, nosotros tenemos el supuesto de que la tasa de devaluación a partir de febrero comienza a bajar. 1,9, 1,8, 1,7, 1,6, 1,5, 1,4. Termina a fin de año la tasa mensual de inflación 0,9 y la tasa acumulada 20%. En el presupuesto está 18, tienen el mismo supuesto, excepto que terminan en cero la tasa de devaluación el año que viene. ¿Ok? No hay ningún salto cambiario. Por supuesto, si yo cambio ese supuesto, cambia todo, digamos, estas proyecciones. Porque depende, digamos, del supuesto. Digamos, evidentemente, digamos, si pasa eso, sube la inflación y entonces la frase que me ponen en los diarios, chau Milei, digamos, en realidad lo que quiere decir es que Milei está basado en una esperanza de baja de inflación y de aumento de actividad económica. Va. Pero hay gente que dice, no, esto es imposible, no se puede. Lo que yo opine no tiene ninguna importancia. Yo soy un asesor, digamos, que no tengo, digamos, ningún contacto con el gobierno. Lo que dice el gobierno tiene más importancia porque es su intención. Pero lo que realmente importa es lo que piensa el mercado y si el mercado puede cambiarle y torcerle el brazo al gobierno. Entonces la mayoría de la gente dice no van a poder pagar los bonos, va a haber un salto, va a haber una explosión. Bueno, tratemos de ver si eso es cierto. Estos son los pagos de intereses que hay que hacer este año y el año que viene. Esto ya está incluido en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Por lo tanto, para ver si pueden pagar eso, tengo que pronosticar la cuenta corriente. Y estos son los vencimientos de capital. En primer lugar, de acá hasta fin de año vencen 1.113 millones. ¿Ustedes creen que Argentina va a defaultear por 1.113 millones? Ahora, el año que viene necesitan 11.808 millones de capital para pagar 5.800 de bono, 406 del Club de París. No hay vencimiento con el fondo, solo intereses. Otros organismos internacionales, 2.075, BOPREAL 3.000. Acá la pregunta es de dónde van a salir los 11.808 millones. Que puede ser que me renueven, puede ser que vaya al mercado voluntario de crédito. Digamos, lo que yo tengo que decir es de dónde van a salir. Comencemos con la balanza comercial. Esto es acumulado enero-agosto. Año pasado 6.168 de déficit, este año 14.151 del superávit, una mejora de 20.000 millones, 4.200 millones es energía. Claro, la gente dice, ¿por qué hay recesión? Digamos, miren las importaciones. Perdón, eso es exactamente lo que pasa en todos los países del mundo. Una devaluación es un impuesto que baja poder de compra a la gente y baja, digamos, su gasto. Eso produce recesión y produce caída de las importaciones. El milagro es que hayan crecido las importaciones, las exportaciones. Esto no es tanto milagro, porque si miran la parte agropecuaria, se terminó la sequía. El milagro es energía y el milagro es que esté creciendo las industriales. Ah, pero cayeron los precios internacionales. Sí, miren, acá está la caída de precio de las materias primas. ¿Ok? Pero miren también cómo le cayó la parte de importación y la parte de importación de combustible. Hay un deterioro, pero no se fijen solamente en esto, se fijan en esto. Pero vayan ahora a agosto. 974 el año pasado, 1963, casi 3.000 millones de mejora.
2,47 de energía porque fue un frío. Acá ya hay menos impacto de la sequía. Pero miren industria. Esto me sorprendió completamente. Jamás lo esperé. Claro, la energía sí. Miren importaciones y miren cómo está subiendo la importación de vehículos. La semana pasada estuve en Córdoba y ahí me contaron que Renault está justamente por inaugurar una nueva planta. Esto viene exactamente como previsto, pero hay que pronosticar 2025. Entonces, lo primero que hay que hacer es mirar el valor de la cosecha. Valor de la cosecha es superficie, rendimiento y precio. Superficie, estoy suponiendo idéntica superficie. La sembrada, una pequeña suba porque el año pasado maíz no se cosechó. Obviamente aumenta trigo, va a aumentar soja y va a bajar maíz por la chicharrita. El clima, supongo una niña moderada, hay sequía en la parte de Córdoba, viene bien la parte núcleo, digamos, etcétera, etcétera. El rendimiento va a ser ligeramente superior. Además hay un cambio, no voy a tener la pérdida de la chicharrita, con lo cual la cosecha pasaría de 140 a 146 millones. En precios, tres escenarios. En mi cálculo, tomé el último dato de julio, al cual exporta Argentina como el escenario base. En el negativo le puse una baja y en el positivo una suba. Agosto ya me salió con una baja. Tendría que modificar esto, pero septiembre está en suba. Entonces, esto me da una mejora del valor de 1.350 porque hay bajas interanual de precio. A eso lo tengo que convertir a año calendario y este es el impacto en exportaciones. Pero la gente se olvida de esto, del sector energético. Sector energético acá ha tomado puramente lo que ya está. Por ejemplo, hay dos plantas de comprensión del gasoducto Néstor Kirchner. Una se inauguró en Neuquén el 9 de julio, debería haber aumentado 5 millones de metros cúbicos diarios el transporte, pero cuando voy a ver cuánto está transportando 11 millones de metros cúbicos más. Y nadie me puede explicar por qué. Ahora hay que inaugurar la de la provincia de Buenos Aires, que son 5 millones de metros cúbicos más. Luego está la reversión del gasoducto del norte. Bolivia ya no tiene gas. A partir de octubre no estamos importando gas de Bolivia. Interesante, hemos sustituido gas por gas de Chile, que lo importa licuado, porque nos cuesta la mitad que el de Bolivia. Si no revirtiéramos, como además Salta viene en declinación y Jujuy en declinación, el norte no tendría gas. Entonces hay que ver la manera de mandar gas de Vaca Muerta al norte. Bueno, esto se terminó, se hizo la prueba hidráulica la semana pasada y explotaron dos codos. Los más negativos dicen mala calidad del material, falta, digamos, de control. Los más positivos dicen, y para eso se hacen las pruebas. Ahora, lo que pasó es que explotaron dos codos. Digamos, hay que volver a cambiar eso y ver de nuevo con la prueba. Pero esto va a estar terminado, digamos, para octubre. Luego, se construyó una plataforma Fénix en Italia, se la trajo, se la puso en lugar frente a Tierra del Fuego, ya perforaron el primer pozo, ya está produciendo, y todo eso va al gasoducto San Martín, que está a la mitad de utilización. Esos son 10 millones de metros cúbicos. Luego lo que todo el mundo quiere exportar es petróleo, se termina entre diciembre y enero el plan Duplicar de Oldelval, eso aumenta la capacidad de exportación. El oleoducto a Chile que se reinauguró está operando a 50%, ahora pasa al 75%. Con el gasoducto del norte me va a sobrar gas en verano, hay que exportarlo a Chile y Brasil, ya hay contratos. Si tengo gas voy a usar menos gasol y fuel oil. A ustedes lo que les interesa, las exportaciones crecerían 5.700 millones y habría una reducción de importaciones de 1.500.
Exportaciones industriales estoy suponiendo un mínimo incremento, a pesar que estoy sorprendido de lo que pasó el último mes. El mineral es el futuro de Argentina. Estamos como en vaca muerta en el 2011, pero no va a haber absolutamente nada para el 2025. Pero como el litio, sí, sí, litio, digamos, va a casi quintuplicar la producción, pero bajo el precio internacional. Así que esto no tiene casi nada. En total, las exportaciones crecerían 8.000 millones y eso me da espacio para las importaciones, donde voy a tener menos importaciones energéticas y de productos de soja y puedo incrementar el resto, que estoy calculando incrementos del 25%. Y luego hago dos escenarios, digamos, un negativo y un optimista, y con todo eso llego a esta balanza comercial. Estas serían las exportaciones. Este año por la baja de precio va a ser un poquito menor, pero el año que viene está bien. Estas son las importaciones, comenzaron a subir antes, esto va a ser un poco más grande, y esta sería la balanza comercial. Este año terminaríamos casi en 23, el año que viene 22 en el escenario positivo, 15 en el pesimista y 28 en el optimista. ¿Ok? Ahora, esto hay que llevarlo a la cuenta corriente. Eso no es lo que importa, para nada. La variación de reserva es un fenómeno monetario. Nosotros hemos comprado 17.000 millones de dólares hasta el mes de mayo y después, en junio y en julio, perdimos reserva y subió la brecha. Entonces, lo importante es saber por qué. ¿Y por qué ahora estamos comprando cuando justamente estamos en la estacionalidad negativa del comercio exterior? Bueno, eso es lo que quiero explicar porque eso es lo importante. ¿Por qué subió la brecha y por qué perdimos reserva? Por la obsesión del Banco Central, del gobierno con los pasivos del Banco Central. Cometieron tres errores. Bajaron la tasa de interés demasiado rápido, le pusieron un límite a los LECAPs, con lo cual, digamos, dejó plata suelta, y hizo una conferencia de prensa que generó expectativa y que fue negativa. Después de eso, el gobierno dijo, voy a cambiar la política monetaria y cambiar. Entonces, la monetaria dijo, a partir del 22 de julio no hay más pasivos del Banco Central. Le dijo al Tesoro, cambiame los bontes, los bonar que tengo yo, y emitió un nuevo bono, los LEFIs, que ajusten diariamente por la tasa de política monetaria. Lo hizo el gobierno por más de 20 billones de pesos. Resultado de todo eso, lo único que hace es cambia la composición del activo y del pasivo. Pero luego le dijo a las entidades, ¿sabes qué? Como no vas a tener más pase, no vas a tener más LELIX, te ofrezco que lo canjees por los LEFI. Y eso lo hicieron en 10,8 billones. Luego dijeron que van a cambiar la política cambiaria. No, no del 2%, no comprar y vender, sino ligada a la política monetaria, en un anuncio erróneo. Dijeron, como ya no hay pasivo, yo no pago intereses, no hay déficit fiscal, yo no va a haber emisión de origen interno. Pero tampoco quiero emisión de origen externo. Por lo tanto, todo lo que yo emita para comprar un dólar lo voy a vender en el mercado del contado con liquidación. Claro, eso generó tres impactos. Obviamente la brecha cayó. Segundo, los analistas, incluyéndome a mí, dijimos, espera, si dejan fija la base monetaria en este nivel tan bajo, eso va a ser recesivo, porque en cuanto quiera, digamos, expandirse y aumentar la demanda, va a tener que ser en términos reales, o sea, con deflación. Y eso es recesivo. Y tercero, los de afuera dijeron, están usando mi plata, la que me van a pagar mi bono para defender el peso. Por lo tanto, no me van a pagar a mí. Además, el gobierno dijo, no solo voy a vender eso, sino que voy a vender todo lo que compré desde el 30 de abril, que son 2,4 billones de pesos. O sea, te voy a romper la cabeza. Bueno, en la práctica, el anuncio estaba mal, no es lo que hicieron, y vamos a explicar qué es lo que hicieron. Para eso, le voy a mostrar esto que es el cuadro más importante de mi charla. La variación de reserva es un fenómeno monetario, no importa de dónde venga la plata. La variación de reserva es la diferencia entre la demanda de base monetaria y la emisión de origen interno.
¿Cómo emito de origen interno? Crédito al sector público, intereses, otro y esterilización. Bueno, esta fue la demanda de base monetaria desde el comienzo del programa. Y este es el crédito interno. Y la diferencia es la variación de reserva. Miren el barbarazo que se mandaron acá para sacarse los pasivos del Banco Central. Claro, si ustedes miran esta diferencia es menor que esto. Esto es la pérdida de reserva. Ahora yo tengo que pronosticar para adelante. No solo eso. Argentina piensa en dólares. Esta es la tasa de política monetaria expresada en dólares. Y este es el plazo fijo en dólares. Estamos en 0,6, casi igual a Estados Unidos. ¿Ustedes creen que tenemos el mismo, digamos, el nivel de riesgo que Estados Unidos? Obviamente, la gente se iba directamente a dólar, aumentaba la brecha y con toda la plata suelta perdían dólares. Dos errores muy serios. Ahora ya está en 1,2%, ¿okay? Más del doble que Estados Unidos. Para ver cómo funciona esto, voy a hacer el mismo gráfico en el 2023. Esta es la demanda de pesos del año pasado y este es crédito interno. Ustedes notarán que el orden es exactamente al revés. Perdieron reserva. ¿Por qué? Porque la gente no quería peso y el gobierno emitía peso como loco. Pues ahora, para pronosticar, este gráfico lo presentó Vladimir Bernin, vicepresidente del Banco Central de Nueva York. Esta es la base monetaria en moneda constante. Miren la caída. Casi al 25% en solo 4 años. Ahora está comenzando a recuperarse. Y si esto se hubiera quedado quieto, como dijo el anuncio original, cuando esto era lo normal, es un desastre. Claro, ahí comenzaron a cambiar y dijeron, no, mire, la política monetaria, la base monetaria amplia. Este es el valor histórico. Estamos acá. Y entonces, ¿qué dice el gobierno? Y escuchen bien, porque esta es la política cambiaria. Lo que dice es, como hay control de cambio, el exportador se ve obligado a vender, yo le compro y emito, pero yo no sé si eso que emito está demandado o no. La manera de saber es fijarse en la brecha. Si la brecha cae después que yo emito, es demandada y yo no hago absolutamente nada ni vendo en el mercado. Si la brecha sube, es porque no es demandada y tengo que sacar esos pesos. Entonces yo voy y vendo en el mercado contado con liquidación y saco esos pesos. Y ellos dicen, y esto es lo que calculamos que va a pasar. No vuelven a los niveles normales ni aún hasta diciembre del 2026, pero estamos dispuestos. Entonces ya me están diciendo qué es lo que piensan hacer. Se van a guiar por la brecha y a la brecha la quieren llevar a cero. Y esto es lo que acaba de anunciar Caputo en Rosario. ¿Y a dónde se va a unificar? En el oficial. No se va a ver ningún salto ni nada por el estilo. Ah, bueno, pero eso sí pueden. Bueno, miremos. Proyectemos ahora el resto del año. Esta sería la demanda de base, bajo el supuesto que sigue la confianza, pero miren que es mucho menos que lo que sube acá. Y esta es la emisión de crédito interno si es que mantengo el superávit fiscal. Ahora, noten cómo se está anchando la diferencia. Y esa diferencia es la compra de divisas. Y entonces, ahí es una de mis diferencias con mis colegas, que dicen, van a perder reserva, y ahora están ganando. Ayer volvieron a comprar. Porque es un fenómeno monetario, no importa de dónde salga. Puede salir de la balanza comercial, de la cuenta corriente, de colocar bono o de que saca la plata del colchón. No importa. Y acá es donde está la política. La política en la economía se tiene que reflejar en un flujo. Si hay desconfianza, la gente no quiere pesos, baja la línea azul. Si obligo a emitir, sube la línea amarilla. Obviamente, mientras más baje el azul y más suba la amarilla, menos reservas compro y comienzo a vender reservas. Y si pasa eso, puede llegar el momento, como no tengo reservas, que explote.
Entonces, acá es donde está toda la batalla política y lo que ustedes están viendo en el Congreso. Vamos ahora para el 2025. Si se mantiene la confianza sin recuperar los niveles históricos, aún menos que el Banco Central dice, esto es lo que pasaría a la demanda de peso. Y si mantengo el superávit fiscal, esto es lo que pasaría al crédito interno, porque el único factor de expansión sería la compra del EFI por parte del central. Y si miran la diferencia entre los dos, van a ver que son 18 billones de pesos. Y si lo dividen por el tipo de cambio oficial de 1.150 promedio del año, van a ver que son como 16.000 millones de dólares. Y recuerden que había que comprar 11.000. Por lo tanto, si esto funciona, van a acumular reserva y van a tener todo para pagar. Pero la clave está en la política. La clave está acá, digamos, en este gráfico. Eso es toda la clave. Alguien me dirá, pero eso es pura teoría. Bueno, miren por favor Brasil en su época de oro 2006-2011. Este era crédito interno. Tuvo una política fiscal dura, colocaba bonos, lo mismo que hizo Argentina. Era la época del Lula completamente ortodoxo. Y esta era la demanda de reales. Y ahora le voy a mostrar la evolución de la reserva eje de la derecha. Miren, pasaron de poco más de 50.000 a 350.000 millones. Puramente por efecto monetario. Sí, fue ayudado por los precios internacionales, pero esto lo que dice es, no importa de dónde salga, es un fenómeno monetario. Entonces la gente está haciendo el cálculo que la cuenta corriente, que el vencimiento, perdón, acá se juega el partido. ¿Ok? Ahora, si ustedes me dicen, no, el gobierno no va a poder mantener la cosa fiscal, bueno, estamos en problema. Sigamos ahora. Actividad. Nosotros dijimos en diciembre que iba a ser una mezcla del 2002 y el 2010. 2002 porque el tipo de cambio se fue de 1 a 4, el gobierno ajustó, cayó el empleo, cayó el salario, netamente recesivo. 2010 porque se terminó una sequía que en el 2002 no había. Acá está la comparación 2002 con 2024. Primer trimestre, 16.3, 13.5, ahora menos 5.2, menos 1.7. Primera gran diferencia, no es igual al 2002. Segunda gran diferencia, si yo me callara la boca, estaría engañándolos, porque esto es variación interanual. Entonces yo tengo que saber qué pasó el año anterior. Ahora, miren en importaciones. Consumo es más bajo, pero miren, empeoró. Por eso no es lo mismo PBI que consumo. Inversión también empeoró. Exportaciones. Nosotros decíamos que el PBI iba a tocar piso en marzo, consumo iba a tocar piso en junio, pero que las tasas interanuales de variación recién iban a ser positivas octubre-noviembre. Esto fue el año pasado, teniendo la tasa, la primaria, acá. Y acá estamos ahora. Ustedes van a notar, primero que no fue marzo, fue abril. Esto es por un problema que cambiaron el desestacionalizador. Junio cayó. Todos los datos de julio son muy positivos. Ahora sale esta semana, pero digamos, industria desestacionalizada creció 6% frente a junio, construcción 8% frente a junio, 4 meses consecutivos de suba, subió energía, subió luz, subió el agro. ¿Okay? Hay sectores que todavía están negativos. ¿Okay? Es muy disperso, pero claramente me va a dar como 2% de crecimiento para adelante. Ahora, cuando comparo este año con el 2001-2002, esto es 2023-2024. Bajamos de 100 a menos de 95. Ahora, miren en aquel momento, miren el 2021 y ahora. Van a notar el parecido que tiene esta parte. Bueno. Ahora, comparen el año de sequía, que eso es lo que hace distinto este año al 2002. Esto fue 2009. Variación del PBI agropecuario. Miren esas tasas. Miren este año.
Quiero aclarar, el PBI agropecuario es más o menos 10% del total. Con estos números, el PBI por el sector agropecuario debería crecer 4%. Pero como va a ser negativo, 2,5, 3%, eso implica que para el resto de los sectores voy a tener 6,5, 7% de caída promedio en el año. Entonces, hay gente que va a decir, no, es todo mentira. No, el PBI es una mezcla de cosas de todo. Wow. Entonces, ahora vamos a hacer las proyecciones. Esto fue el 2023. Este es el 2024, nuestra proyección. Y este es el 2025. Qué optimista, sí, sí. Llegamos a fin del 2025 al nivel de enero del 2023. ¿Ok? Da la casualidad que nuestro número es idéntico al del presupuesto. Promedio del año 5,2. Entre puntas tenemos 4,2 de crecimiento. ¿De qué depende esto? Y de los factores que expanden la demanda agregada. Que crédito crezca más que depósito, que suba un poco la parte agropecuaria y energética, que el gobierno ajuste menos. ¿Qué significa? Como esto es tasa de variación, con que el gobierno deje el gasto igual al que está ahora, la tasa de variación es cero. Mientras este año la tasa de variación fue 6% del PBI. Entonces eso me eleva y que el salario suba un poco más que lo que sube. Pero va a haber diferencias entre sectores y consumo. El otro día estaba en una charla con el que maneja la mayoría de los espectáculos, digamos, teatrales en Argentina y me decía, mire, es para la clase media y obviamente cayó. Y yo le decía, por supuesto. Digamos, la gente tiene que pagar las tarifas y tiene que decidir qué deja de gastar. Y va a dejar de gastar lo que no es imprescindible. Digamos, teatro, restaurante, ropa. Eso es lo que va a dejar. Entonces, todo eso es lo que hace un cambio general. Bueno, por último, bueno, el ancla fiscal. La línea azul es el promedio móvil del ingreso. Este sombrerito es el blanqueo, ahora van a tener otro sombrerito. Fundamental no gastarse esa plata porque es un ingreso extraordinario. Esa plata tiene que ir o a acumular reserva o a bajar deuda. Bueno, eso lo dijo el presidente en el Congreso. Segundo, como la tendencia es a la baja. ¿Por qué bajó? Porque eliminaron ganancias, porque hubo sequía y porque hubo recesión. Ahora volvieron a poner parte de ganancia, se terminó la sequía y está habiendo reactivación. Entonces debería subir la recaudación. En gasto, miren la parte de Macri original, aumentó el gasto. Miren Fernández y la pandemia, miren la elección intermedia y miren ahora, pero miren el último. Y este es el superávit. Entonces la pregunta es, si sube la recaudación, ¿qué voy a hacer con la recaudación? Obviamente hay gente que dice, no hay que gastar. Hay una parte que se gasta automáticamente que es en jubilado por la fondo. Pero el resto lo que tiene que hacer es bajar impuestos y ya dijeron que van a bajar impuestos. ¿Por qué comienza con impuestos país? Porque se termina a fin de año y no es coparticipable y no se lo van a renovar. Alcanza mi cálculo, puede estar completamente equivocado, es que alcanzaría un poquito más, con lo cual podrían bajar un poquitito retención. Ahora, con esto termino, no incluye la parte política y no incluye la parte de reformas estructurales. Y ustedes recuerden que yo siempre digo, no hay reformas estructurales, no se llega si no hay un programa antiinflacionario. Pero si no se hacen las reformas estructurales, esto no dura. Ahora es el momento de las reformas estructurales y ahí es donde viene la verdadera pelea política. Porque el que tiene una prebenda no la quiere perder. Comenzaron con aerolíneas, claramente, digamos, ese es el primero, pero ustedes van a ver esto todo el año. Y bueno, va a depender, digamos, de cómo se comporte Argentina, cuál es el resultado. Si mantienen la parte fiscal, y Milei la va a mantener mientras él tenga poder, y si hay confianza, que siguen un determinado camino, entonces esos son los supuestos que yo hice. Ahora, si me cambian esos supuestos, el resultado es totalmente el opuesto. Paro acá y dejo para que ustedes hagan preguntas. Un poquito menos de una hora, así que estamos bien en tiempo.
Cronometra, Ricardo, cronometra. Bueno, les recuerdo a todos los participantes que pueden dejar sus preguntas en el chat y trataremos de ir pasándolas. Saúl, te invito a sumarte. Para poner un poco de orden, arranco con algunas preguntas de la parte externa y después bajamos a Argentina mientras le damos tiempo a los participantes de trasladar algunos de ellos. Dos o tres cosas que usted mencionó en su presentación, doctor. Lo primero, déficit fiscal americano y elecciones en Estados Unidos, que es lo que está viendo al respecto, porque digamos, a ninguno de los candidatos se le ve mencionar esto, y usted hizo hincapié que es un tema estructural complicado, y en su opinión, por lo que se conoce, una vez que los políticos se encargan muchas veces en campaña de decir muchas cosas, después en la realidad hacen otras cosas distintas, ¿quién le convendría a Argentina o cómo sería que desde el punto de vista exógeno un político de Estados Unidos nos ayude a nosotros? Bueno, para ser totalmente honesto, no solo ninguno de los candidatos habla de resolver el problema fiscal, y ustedes recuerden que si el déficit fiscal es más grande que la tasa de crecimiento nominal, sube la deuda como porcentaje del PBI. Digamos, no solo no se preocupan del tema, sino que sus propuestas electorales son estrambóticas. Trump, aparte del proteccionismo, aparte que quiere quitarle la independencia a la Reserva Federal, ayer propuso congelar las tasas de interés en tarjeta de crédito. Digamos, la candidata demócrata propone aumentos del gasto social. O sea que ninguno se está preocupando del problema del fondo. Estados Unidos tiene la ventaja en el corto plazo que no hay nadie que lo pueda reemplazar como moneda de reserva. Si no, tendría un flor de problemas. ¿Cuál nos conviene? Yo creo que el actual gobierno de Estados Unidos lo está apoyando a Argentina en el tema de su discusión con el fondo. El fondo claramente insiste con lo que insisten varios economistas argentinos, que es liberar el cepo y flotar. Yo soy completamente enemigo del cepo, pero si usted con reservas negativas, digamos, elimina el cepo en el corto plazo, lo que tiene es hiperinflación automática. El fondo no entiende, pero yo creo que Estados Unidos está apoyando a la Argentina. Esta es una interpretación propia. Yo creo que uno de los problemas de Estados Unidos es que cuando mira los países grandes de América Latina, se están inclinando en otra dirección. Digamos, Brasil está acercándose a Rusia, China, a Irán, México, lo mismo, Colombia. Entonces, ¿quién le queda en la región? Que vaya en una dirección relativamente opuesta. Sí, Uruguay, Paraguay, Ecuador, pero no son realmente, no juegan el juego geopolítico. Entonces, yo creo que esto es una influencia. Si Argentina hace las cosas bien hechas, ¿ok? Digamos, es una influencia. Obviamente, Trump va a tener más simpatía por el tipo de discurso que tiene Milei. Entonces yo creo que en general cualquiera de los dos candidatos, uno por razones geopolíticas, el otro por razones, digamos, si quiere, de simpatía ideológica, en general van a tender a apoyar a la Argentina, siempre que Argentina haga las cosas que tiene que hacer. Ninguno lo va a apoyar para que aumente el déficit fiscal. Claro. Eh, Usted mencionó que no veía, ¿sí?, una caída fuerte de la actividad económica en Estados Unidos y en el mundo, y a su vez que lo que es muy importante para Argentina, estaría cambiando un poco la dinámica de motor de la economía de China e India. ¿Puede profundizar un poquito en esa parte? Sí, sí. A ver, la tasa de crecimiento de largo plazo está dada por el crecimiento de la mano de obra, por el crecimiento de la inversión y por el crecimiento de la productividad. China ya comenzó a bajar su población, se está envejeciendo, ya está en la tecnología de punta, o sea que no puede aprovechar el incorporar otras tecnologías. Por lo tanto, puede crecer todavía bastante, pero no más de 4,5. Es lo que le pasó en su momento a Japón, lo que le pasó a Alemania en su momento. La India
todavía su población crece al 1% por año, todavía tiene una tecnología totalmente obsoleta, ahorra menos que lo que ahorra China, digamos, pero ahorra 30% del PBI. O sea que este año va a crecer 7%, el año que viene 6,5%, crece más que China. Para Argentina, China ya tiene un consumo de kilocalorías por año de 3.300, por día, perdón. La India está en 2.400. China tiene 100 millones de personas subalimentadas, pero tiene, digamos, la India debe tener 800 millones de personas subalimentadas. Europa está bajando la población, están sobrealimentados. Entonces nosotros queremos hacer el acuerdo con Europa y Europa quiere proteger a sus agricultores. Está claro que tenemos que ir para el lado de la India. En energía, India solo tiene carbón. Entonces necesita mucha energía. Europa también. Digamos, y está claro que Argentina está poniendo todos los cañones, porque ya vino la India a querer comprarle gas a la Argentina, en que las ventas de gas licuado sean a la India. Y luego viene el tema minerales, que va a ser el factor escaso en el mundo, básicamente cobre, donde Argentina es el perro del hortelano. Tenemos 70% de los Andes y no tenemos nada de producción. Todos los estudios dicen que tenemos un montón, que la última gran reserva, pero el problema de siempre es Argentina, no es confiable. Entonces, está claro que Argentina debería manejar su política exterior en función de sus posibilidades comerciales. Y las posibilidades comerciales están India, sudeste de Asia, África y algo de América Latina. Y eso, digamos, usted mencionó también que el tema de la tasa de interés bajando y esta estimación de crecimiento mundial estabilizado o en equilibrio, podría ayudar al precio de los commodities, incluyendo los commodities agropecuarios, porque tenemos cosecha récord probablemente en Estados Unidos, ¿sí? Pero ¿cómo ve esa parte que, quieres o no, para la Argentina y en particular para Córdoba es importante? Sí. Bueno, nosotros hicimos un estudio ya hacia el 2006, en donde básicamente determinamos de que el precio internacional está determinado por dos componentes. El primero es condiciones de mercado, oferta y demanda. Y el segundo es qué le pasa al dólar en el mercado mundial. Las condiciones de oferta y demanda, ya sabemos, producción récord en Estados Unidos, eso tiró para abajo al precio, pero ahora el dólar se está devaluando justamente por la baja de la tasa de interés. Entonces, el último mes hemos tenido aumentos interesantes del precio de las materias primas. ¿Ok? Entonces, digamos, eso es todo lo que puse yo en mis proyecciones. Eh, Yendo específicamente al mercado financiero de afuera, antes de bajar para acá, usted mencionaba que, y es un ratio que lo estudian desde hace mucho, el ratio, digamos, riqueza o patrimonio neto sobre el PBI está en niveles altos, ¿sí? En su momento veíamos que la burbuja de bonos, o ustedes explicaban que la burbuja de bonos tenía que darse vuelta, eso sucedió. Hizo la mención de IA. Si tuviéramos que decir, ¿hacia dónde ve usted que un inversor que quiere protegerse puede poner su dinero? Porque si bien mencionó que un bono del Tesoro americano puede subir algo de precio por el acomodamiento de tasas y dar un rendimiento contado, el dólar también está bajando en el mundo, ¿no? Probablemente con las tasas vaya a tener un impacto, más allá que los argentinos pensamos en dólares. Alguien que realmente quisiera diversificarse hoy pensando en los próximos 5 años, ¿a dónde ve que puede encontrar un refugio, ¿sí? Saliendo de lo que es Argentina? Bueno, la relación patrimonio-PBI, si bien cayó de 6,5 veces a 5,7, está muy por arriba del valor histórico. Eso me lleva a decir, hay una burbuja. Pero esto es lo que traté de explicar en mi charla. Si hay un cambio estructural con el tema de inteligencia artificial, digamos, eso podría elevar frente al valor histórico. Yo creo que lo existe, no va a volver al valor histórico, pero que está demasiado exagerado, pero nadie lo sabe.
Entonces yo sería prudente en acciones. En bonos, claramente tengo los bonos de corto plazo que como va a seguir bajando la tasa, eso van a subir, ahí es ganancia asegurada. Generalmente cuando la economía está por arriba de pleno empleo, lo que sube es el factor representativo de inflación, que es el oro. El oro ya subió, ¿ok? Y generalmente el oro es costoso. Ahora, una baja de tasa favorece mucho a los países emergentes. Entonces, hay que, digamos, no tanto a la Argentina por su pasado, pero a un montón de otros emergentes. Entonces, yo diría, hay que comenzar a poner unas fichitas en países emergentes. Yo no tengo tiempo para dedicarme a ver los mercados, por lo tanto no les puedo decir cuál. Lo único que hago es decirle, digamos, las líneas generales. Dentro de los emergentes, por razones completamente distintas, si lo que yo dije como supuesto será, obviamente Argentina es un país sumamente interesante. Depende de los argentinos. ¿A vos te queda algo de la parte internacional? A ver, yo simplemente digo emergentes. LATAM, usted mencionó que hoy tanto México como Brasil están con una cuestión geopolítica o de manejo político complicado. Eso puede complicar las economías, especialmente Brasil, ¿no? Que cualquier devaluación o situación en Brasil genera un problema para Argentina. Bueno, los dos deberían estar creciendo mucho más de lo que están creciendo. Brasil porque recibió beneficio de los precios internacionales, en general ahora está un poco más bajo, pero en Brasil la cuenta capital se le dio vuelta, porque no da confianza. Ahora, ¿cuál es el problema? Tiene más de 300.000 millones de dólares de reserva. Entonces, posibilidad de una crisis es baja, bajísima. Yo no veo una gran devaluación en Brasil en el corto plazo. Lo único que debería crecer mucho más, debería ser un boom. Cuando ustedes miran la tasa de crecimiento de Brasil en los últimos 10 años, 0,8%, que el acumulado, promedio anual. México tiene la ventaja del onshoring, como con el tema de lo que pasó en Ucrania. La gente tiene miedo y tiene miedo de todo lo que puede pasar en Taiwán, entonces hay beneficios para invertir cercanos. Eso hizo que creciera 3,1%, este año 2 y pico, pero no dejan de meter la pata en materia, digamos, geopolítica y de economía. Pero eso en general es casi todos los países de América Latina. Deberían ser mucho más valiosos y crecer mucho más, pero su política las mata. Entonces no veo crisis. Usted verá que el tipo de cambio se apreció en México. Digamos, ingresos de capitales le siguen, digamos, entrando por todos lados. Porque claro, los chinos ¿qué hacen? Bueno, si no pueden producir en China, van a México, ponen la fábrica en México y le venden a Estados Unidos. Bien. Una pregunta, doctor, respecto de estas medidas que entre ayer y hoy tomó el gobierno de China para eh, tratar de expandir un poco la situación económica. ¿Usted cree que es más de lo mismo, que puede tener en este caso algún resultado mejor? A ver, tratemos de ver un poco China. China ya, los 300 millones de trabajadores que tenía en el campo, digamos, ya se fueron a la industria. Está pasando que se están volviendo al campo. Digamos, ya usó toda la tecnología y tiene problemas estructurales. Uno de los problemas estructurales es que en un país sin población la tasa de desempleo es 5% y la tasa de desempleo entre los jóvenes es 20%. ¿Cómo puede ser? Muy sencillo. Es la relación salario-precio del capital. Tiene el capital muy barato. Tiene la tasa de interés demasiado barato. Entonces las empresas prefieren, digamos, poner capital. Tienen que cambiar eso y tratar de bajar la tasa de ahorro. Pero la gente tiene mucho miedo y no baja la tasa de ahorro. La segunda cosa es que ellos crecieron mucho en base al sector construcción. Y las provincias financiaban su gasto vendiendo tierra para la construcción.
El sector de la construcción está en una crisis fenomenal. No venden, lo que compraron de pozo no lo terminan. Hay mucha financiación de lo que se llama shadow banking, que serían nuestras cuevas, están todas en problemas. Y completamente parado esa parte, hay problemas fiscales en la provincia, hay problemas, digamos, de la construcción. Entonces, ellos necesitan cambios estructurales. Por suerte tienen el 7% de todos los activos del mundo. O sea que deberían de alguna manera ser capaces de corregir el problema. Pero tienen que cambiar la estructura interna. Tienen que subir la tasa de interés de alguna manera, tienen que bajar un poco la tasa de ahorro. Miren que, digamos, todo el mundo tiene que subir la tasa de ahorro y ellos la tienen que bajar a la tasa de ahorro. Digamos, tienen que comenzar a hacer proyectos que sean más rentables. Digamos, tienen que reestructurar, así como bajaron su dependencia de las exportaciones. Entonces, no vi lo que hicieron ayer, pero antes de eso, por ejemplo, hubo estados que comenzaron ellos a poner plata en el sector inmobiliario. Ahora había toda una propuesta que pongan el Estado Nacional. Pero la cantidad de plata que se habla, claro, enorme a nivel mundial, pero comparado con el problema, se calcula de que el sector hipotecario tiene 3 billones de los nuestros, 3 trillones americanos de problema en el sector construcción. ¿Ok? Es una cosa gigantesca. Van a tener que elaborar un poco. No, bueno, pero por suerte tienen activos. O sea que no es el caso de alguien que está viviendo más allá de sus medios. Es un tema de reestructuración interna. Ese cambio, usted lo mencionó recién, de una economía basada en la exportación a una economía más equilibrada con consumo interno, pero en cosas que sirvan, digamos, ¿no? Así La es. construcción fue un poco ese intento y se quedó a la mitad. Hay Eh, ciudades vacías, hay ciudades enteras vacías. Eh, Bajando al hemisferio sur, digamos, y a la Argentina en particular, a ver, está claro y usted lo repitió varias veces que las proyecciones se hacen en función de un escenario y ese escenario tiene que ver muchas veces también con lo político. Eh, en el escenario base que usted plantea, ahí tenemos un par de preguntas, yo creo que lo contesto, es, el sector agropecuario hoy tiene una situación mucho más ajustada de la que tenía, ¿sí? No es con los números que tiene hoy y con costos, digamos, que no tiene la subvención del dólar oficial en ciertas cosas, sino hay un dólar mucho más parejo, precios internacionales relativamente moderados, no digo bajos, pero no son muy altos, y retenciones altas. ¿Usted ve algún problema estructural en el sector agropecuario? ¿Ve que el gobierno está pensando en generar con algún excedente bajas retenciones? Porque hay preocupación en el sector, ¿no? Yo tengo clientes del sector agropecuario y lo que siempre les digo es, ustedes siempre piden por devaluación y eso le da un efecto temporal de unos pocos meses y después vuelve toda la normalidad. Ustedes tienen que poner el énfasis en retención, en el impuesto país y en el proteccionismo. Que los insumos, que la relación precio final, precio insumo cambie. En economía, si algo no es rentable, en el campo lo que ajuste por el precio de la tierra. ¿Ok? Digamos, cuando no es rentable, cae el precio de la tierra de tal manera que la tasa de rentabilidad y el dueño actual pierde y el que compra, digamos, es el que gana porque compra más barato. Yo creo que hay una posibilidad de que bajen la parte de retenciones suavecito, imposible bajarla del todo, es un pésimo impuesto, pero al mismo tiempo también debería el precio de la urea pasar del import parity al export parity. La parte del impuesto país debería bajar el costo de la maquinaria. Entonces, digamos, y van a perder por la parte de que ese 20% que pueden vender en el contado con liquidación, digamos, la idea es de que la brecha desaparezca, pero unido al oficial, no a lo que decían que iba a haber un salto. Eso lo dijo en Rosario ayer Caput. Pero además era obvio que iba a ser así. Entonces, el campo siempre finalmente, digamos, invierte. Lo que cambia es cuánta tecnología usa.
y por lo tanto lo que cambia es el rendimiento. O sea, cuánto gasta y cuánto no gasta. Si cambiara el precio relativo, precio de venta, a través de una baja de la retención o ahora que se está recuperando el precio internacional, y bajaran los costos, que baje el costo del gasoil, que baje el costo de la urea, digamos que baje el costo de la maquinaria. Puesto en eso, el campo cambia completamente la tecnología. Eso aumenta el rendimiento y aumenta la producción. Esa es la solución de mediano plazo. En el corto plazo, digamos, no tengo muchas noticias, digamos, buenas para dar. Bien. Tenemos una pregunta por ahí, no sé si ustedes vienen siguiendo o no, números del blanqueo y el posible impacto que eso pueda tener en la actividad económica y números fiscales. Ok. Primero vamos a comenzar con un tema general. Argentina saca de 20.000 a 30.000 millones de dólares por año. Cada dólar que un argentino deja de gastar y compra un dólar es un dólar menos de demanda interna. Si la plata del exterior volviera, sería un caos en Argentina. Bastaría con que en lugar de sacar 20, saquen 10. Eso me agrega 10.000 millones de demanda agregada. Yo soy enemigo de los blanqueos, porque al momento que blanqueo comienza el próximo negreo. No, pero está el blanqueo. La plata que cobre el gobierno por el blanqueo no la tiene que gastar. Y no tiene que incentivar a que el sector privado se gaste la plata que traiga. Porque eso es incentivar lo que gasten en tonteras. Tiene que dar los incentivos para que la gente invierta con o sin blanqueo. ¿Cómo financian? Primero dejando de sacar plata afuera. Siempre va a salir algo porque nadie va a creer del todo en la Argentina. Pero usted se da cuenta del impacto que eso tiene. ¿Cuánto calculo que podría recaudar el gobierno? 3.000 a 4.000 millones de dólares. No, pero si los depósitos ya han subido 7.500, sí, sí. Entonces es un depósito que viene y se queda ahí en el banco. ¿Ok? ¿Se va a gastar algo de eso? Sí, se va a gastar en construcción. Más importante es un anuncio como el de Plus Petrol ayer, que anunció que va a invertir 1.000 millones de dólares para aumentar la producción de petróleo y de gas y para poner una planta de refinación. Más importante es el anuncio de Pan American, que del acuerdo con los noruegos de que va a traer un barco liquidificador en el 2026. Más importante es el anuncio de Tech Petrol, digamos, de que ya hizo un acuerdo con Brasil para venderle vía el gasoducto, digamos, de Bolivia. Eso. Y sorprendente, el anuncio de Techin de la nueva planta siderúrgica, el anuncio de Renault de la nueva planta. Esos son los anuncios sorprendentes. Pero con un sector industrial que tiene casi 50% de capacidad ociosa, uno no debería esperar grandes anuncios en el sector industrial. Solamente aquellos que quieren mejorar la productividad y aprovechar una cierta ventaja. Digamos, los anuncios van a estar en los sectores donde Argentina tiene claramente faltante. Energía, minería, industria del conocimiento. Ahí van a estar los anuncios. Paul, En ese punto que usted mencionó y lo llevo a las proyecciones que usted hizo del tema de la balanza comercial respecto a la energía, este cortocircuito, vaya a saber cómo es entre Petronas, YPF, ¿cambiaría sustancialmente las proyecciones, digo, por la planta esta de liquefacción? No. En mis cálculos no hay nada de la planta de liquefacción, porque en el mejor de los casos iba a estar en el 2031. ¿Ok? El problema de Petronas es claramente que Argentina no es confiable. Entonces, meter semejante cantidad de plata en un país no confiable y que venga alguien y diga, expropiese, digamos, no es una cosa interesante. Ahora, en el corto plazo, Argentina, el sector privado Argentina está invirtiendo 11.000 millones de dólares en el downstream, en el upstream.
11.000. Se calcula que para llegar a la cifra de 30.000 millones de dólares de superávit energético en el 2030, tiene que invertir entre 100 a 130.000. Si sabemos que este año vamos a estar en 13.000, si lo multiplicamos por 6 años, está claro que la diferencia es la planta de liquefacción. Hay muchos interesados. La experiencia de Qatar es que los compradores son parte de los inversores. Argentina, si no es Petrona, digamos, lo hará con la India, hará con un consorcio. Ayer YPF formó una empresa puramente dedicada a este tema. En el corto plazo no me afecta absolutamente nada porque yo no tengo absolutamente nada de eso en mi proyección. Ni siquiera tengo el gasoducto Vaca Muerta Sur, porque no va a estar hasta el 2026, ni el oleoducto Vaca Muerta Sur. No tengo nada. Solamente lo que tengo es lo que ya está. Ahí usted mencionó, yo lo escuché, no me acuerdo si fue 2006, 2008, cuando empezaba Vaca Muerta, ¿sí? Que usted en una exposición en el Sheraton, en el marco de un congreso del IAEF, ¿sí? Y siendo uno de los primeros que estudiaba el fenómeno, decía, Argentina tiene que tener cuidado del fenómeno holandés, Así ¿sí? es. Y del el excedente, ¿sí? Que puede generar esto, digamos, de dólares, y que el tipo de cambio no caiga tanto que después haga improductiva a la Argentina. Eso, digamos, traído hoy, 15 años después, o 16 ya, parece una utopía, ¿no? Con todas las cosas que pasaron, estamos recién yo creo que se había firmado el acuerdo con Chevron, no, ni siquiera estaban las prospecciones de toda esta parte. ¿Cómo ve esa situación? Digamos, de vuelta, parece que fuera Disneylandia, ¿no? Que a Argentina le sobren dólares, ¿sí? Por el tema vaca muerta. ¿Es un escenario posible o probable en los próximos 2 o 3 años? A ver, yo comencé a hablar de Vaca Muerta en 2011, luego que vi el estudio de la EIA, y dije, si esto es cierto, ¿qué problema que vamos a tener? No dije la ventaja, justamente porque Argentina es de la que se gasta toda la plata, y puse la famosa plata Noruega o Nigeria. Nota aparte, en minería estamos ahora como en el 2011 Vaca Muerta. Bueno, Vaca Muerta es un éxito, tardó en desarrollarse, ya es más del 60% de toda la producción de petróleo y de gas de Argentina, pero por defectos nuestros, afortunadamente, fue lenta. Pero ahora se viene con mucha velocidad. Entonces, una de las cosas que yo hice es calcular qué pasaría al 2030 si los sectores donde Argentina tiene ventajas se desarrollan. Entonces, en energía, 2022 tuvimos 5.000 millones de dólares de déficit, 2023 cero, este año vamos a estar en 6.000 de superávit, el año que viene 13.500 de superávit, 2030 30.000. En minerales, el año pasado exportamos 4.000 millones. Si llegamos a producir 1.000.000 de toneladas de cobre, eso solo son 10.000 millones. Se calcula ¿Cuánto, que podemos llegar cuánto produce Chile, más o menos? a 5 millones de toneladas. Se calcula que podemos producir 2 millones de toneladas. Pero toma tiempo. Los datos para el sector hablan de exportaciones para el 2030 de 17.000 a 28.000 millones. El sector agropecuario, si cambiamos los precios relativos, puede incrementar su producción posiblemente en cerca del 30%. 30% son casi 50, 40 millones de toneladas. Son 12.000 millones de dólares más. El sector de industria del conocimiento, que estamos en 8.000 millones de exportación, la gente no dice que estamos en 7.300 de importación, podría subir mucho. Turismo podría subir, pero al argentino le gusta el agua caliente. Así que siempre va a ser negativo, digamos, el turismo.
Eso podría duplicar las exportaciones argentinas de acá al 2030. Parte de eso debería ir a aumento de reserva, parte de eso Argentina debería ser un fondo anticíclico, pero no es Guyana que duplicó su PBI en 2 años. ¿Ok? No es Guyana. Digamos, sería un crecimiento del sector al 8-10% por año. Eso me permitiría que se expanda el resto de los sectores. El resto de los sectores es un usuario neto de divisas. Si manejamos la cosa bien hecha y no nos queremos gastar toda la plata, eso permitiría que la expansión económica argentina esté en muchos sectores, porque la minería, la energía necesita transporte, necesita medicamentos, alimentos, acero, cemento, que no se producen en las zonas mineras. ¿Ok? Entonces, yo siempre digo que la mejor inversión que debería hacer Argentina es un estudio integral de qué pasaría si todo esto se da hacia el 2030, porque eso en el Excel hace maravilla. Mucha gente me dice, hacerlo, lo financiamos. Mi respuesta es no. Yo ya no tengo edad, digamos, eso requiere mucho, mucho esfuerzo, pero es la mejor inversión que puede hacer Argentina, justamente para contestar las preguntas. Ahora usted se da cuenta que algo le contesté, eso implica que en mi tiempo libre algo estoy haciendo. Es como el COVID. Así es. O sea, aclaro cuál es mi tiempo libre, de 5:30 de la mañana a 8 de la mañana. Eh, no sé si ahora tenés algo más estructural, sino hacer dos preguntas de la parte financiera en la Argentina en función de este escenario que usted ve. No, uno solo nomás, por uno de los puntos débiles que uno ve y que en realidad en general se destaca en distintos medios de prensa es la debilidad de este gobierno en su esencia. Eh, este dato que salió de la Universidad de Itela del índice de confianza del gobierno, que en el último dato cayó sostenidamente y que par y paso con eso vimos que el Santo Padre salió con una prédica contraria a la política y también la oposición y demás. ¿Usted cree que eso le puede llegar a torcer el brazo al gobierno, sobre todo pensando en lo que usted dijo de los supuestos del presupuesto respecto al déficit? A ver, yo soy de los que creo que no se puede separar la economía de la política y de la sociología. Está claro que yo no puedo hacer un programa económico en el vacío sin ver las consecuencias económicas y no puedo hacer un programa económico político en el vacío sin ver las consecuencias económicas. Está claro de que este gobierno llegó con pocos diputados, digamos, sin ningún gobernador, solamente con el apoyo de la gente, pero además interesante que es la gente más pobre y con menos educación. Una gente a la cual le canta el estilo, digamos, que a otros no nos gusta. Es sorprendente que siga en las encuestas de opinión, siga con niveles altos de aceptación. Y eso es porque el de abajo todavía tiene esperanza. La encuesta del DITER hay dos. Una es confianza en el gobierno y otra es confianza en la economía. ¿Ok? Es probable que haya sido, yo no vi todavía la encuesta, vi que bajó 15 puntos. Es probable que haya sido, digamos, en la de confianza en la economía, más que en el gobierno. Pero tendría que ver cuál de los componentes, porque depende si subió durable, si subió esto. No, no puedo comentar de eso. Lo que estoy seguro es que Milei no va a ceder en la parte fiscal. Y si el gobierno digamos, el Congreso se lo impone, veto. Y si le rechazan el veto, le va a bajar otros gastos a las provincias. ¿Ok? Todavía tiene las transferencias discrecionales y todavía tiene los gastos en construcción. ¿Ok? Le va a bajar. Entonces, lo que está claro es que él va al déficit cero. Lo fundamental es que no caiga la confianza. Por ejemplo, ayer
bajó 3% cuando dijo lo de la inflación cero, entonces la gente dijo, entonces nunca va a haber, digamos, eliminación del cepo. Después aclaró, no, que la inflación neta de devaluación, digamos, no comunica bien, ¿ok? Bueno, los externos están todo el tiempo diciendo, lo que queremos es que cambie Argentina. Un gobierno, un presidente, digamos, puede ser derrotado por el resto de Argentina. Entonces, cuando ven que veta, sube. Cuando ven que el otro insiste, digamos, baja. Entonces, no me preocupa digamos, esa caída. Sí me llama la atención que 10 meses después, con semejante, digamos, ajuste, todavía tenga el apoyo que tiene. Si baja la inflación y sube actividad económica, el apoyo va a seguir. En economía lo que importa es qué pasa con la demanda de peso. Ahora la gran discusión es si esto explota o no explota. Yo lo que traté de mostrar con la cifra es por qué yo creo que bien manejado no explota. Pero mis colegas están todos con que explota. Bueno, digamos, que me expliquen por qué llevan 7 jornadas consecutivas comprando divisas. Es un fenómeno En, monetario. Eso es lo que les traté de explicar hoy día. en este escenario que usted plantea y obviamente con las observaciones que usted plantea, como para ir cerrando, mismo que hablábamos de afuera, en Argentina. Hoy un inversor en la Argentina que busque aprovechar todavía este contexto, ¿dónde a su entender debería posicionarse activos en pesos a tasa fija largo? Porque si se da este escenario de inflación, la tasa se supone que debería bajar y converger, digamos, a una tasa real, pero nominalmente mucho más baja que esta, bonos soberanos en dólares, acciones argentinas. ¿Qué ve usted en términos generales, que el inversor podría aprovechar lo que está pasando? Bueno, supongamos que se dé los supuestos que dan el escenario que yo expuse. Comencemos con las tasas de interés. La tasa de interés que importas en dólares ya está en el 1,2% mensual. ¿Ok? Eso es en dólares. La segunda cosa que importa es cómo va a ser la tasa de interés real en Argentina. Yo le dije de entrada, eso no importa, digamos, cuando era 25 la inflación, no importa, pero en el largo plazo la tasa real tiene que ser positiva. Y en este momento la tasa real ya es positiva. Mi cálculo es que en materia de tasa, el orden de tasa de variación, el orden va a ser tasa de interés, inflación, tipo de cambio. O sea que el tipo de cambio se va a seguir apreciando. Pero eso me da una tasa que es mejor al plazo fijo de Estados Unidos, quizás no mejor, con riesgo. Ahora, si los mismos supuestos se dan, está claro que va a haber activos en la Argentina que van a subir de valor. Va a caer el riesgo país, al caer el riesgo país, suben los bonos. Baja la tasa de descuento, suben todos los activos en la Argentina. Suben las acciones, suben los inmuebles, etcétera, etcétera. Digamos, por lo tanto, en un portafolio relativamente conservador, pero con algo de riesgo, tienen que tener, digamos, bonos argentinos soberanos, tienen que tener acciones argentinas y tienen que tener plazo fijo argentino. O sea, digamos, activos a tasa de interés de la Argentina. Vamos a decirle Vax porque si no nos quedamos sin negocio y no lo podemos contratar. Así que Okay, los bueno, bancos se las rebusquen por su lado. así es, así es. Bueno, eso es lo que ustedes tienen, digamos, de que luego decidir mejor que yo, porque ustedes están con eso todo el día. Yo hago los grandes lineamientos. Doctor, Y, perdón, aceptan. perdón, el ministro Caputo se encargó de armar una curva del ECAPS hasta un año en pesos que da cierta certidumbre en Así cuanto es, a la inversión. así es, así es. No, esa eh, parte la entiende bien. Sí, 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 digamos, tiene alguna experiencia el muchacho. No sé si tiene muy claro la productividad del sector de industria del conocimiento, pero en lo que hace a manejo de política, digamos, del tipo de cambio, de los bonos y demás, algo sabe. Si ahora tengo que ver qué es lo que hicieron con la deuda, que está todo el mundo hablando, digamos, y no tuve tiempo de ver qué hicieron con la deuda. Un canje de deuda, pero no sé qué es. Ah, no, no lo estamos. Doctor, su exposición ha sido tan clara que hubo relativamente pocas preguntas. Hemos tratado de reforzar o
llevar un poquito más de claridad sobre algunos puntos que incluso habíamos charlado en la previa. Como siempre, agradecerle su participación. Le dejo un desafío quizás, que algo lo tratamos. Ojalá que Argentina se vuelva relativamente aburrida para que estas charlas que tenemos habitualmente, la coyuntura pueda ser una parte y sin que haga un gran plan, porque eso solamente lo hacen los tiempos libres, sí estaría bueno, te lo dejo como por ahí posibilidad, dedicarle 20 minutos, media hora a, che, ¿qué puede pasar en Argentina si se desarrolla Vaca Muerta, si se desarrolla la parte minera y si se acomodan los precios para el agro, ¿no? Y decir, bueno, pensar en no el mes que viene o los próximos 3 meses, sino los próximos 3 a 5 años, decir, bueno, ¿dónde puede estar la dinámica argentina? Para que también los empresarios que nos escuchan y participan vean por dónde puede pasar el negocio de la economía real, ¿no? Así que, Deje que le diga que eso es lo que me gusta, digamos, eso es lo que dedico en mi tiempo libre. Y en realidad ya di una charla en el CARI sobre ajá, la política exterior argentina, digamos, basada en el comercio. Entonces, lo que bien. básicamente lo que hice es ver qué va a pasar en el mundo de acá al 2050, cómo va a cambiar la estructura, dónde va a estar la demanda de los productos que tiene Argentina, a quién le podemos vender. Digamos, eso ya lo hice, eso ya lo tengo. Bueno, entonces para el próximo encuentro, por ahí, aunque sea, hacemos un paneo rápido de la coyuntura que siempre nos lleva, pero le dedicamos una parte de la charla a por lo menos introducir brevemente estas ideas de lo que puede ser la Argentina y el mundo en el mediano plazo. ¿Te parece bien? Perfecto. Dale. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted y gracias a todos los asistentes. Nos comprometemos a seguir participando de estos webinars. Bueno, Estamos al gracias horno. a todos.